Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy súper jodido con el tema de la alergia y encima estoy aquí en el campo donde peor puedo estar. Pero tenía muchas ganas de salir. Primero, porque hoy tengo el día libre de trabajo y dispongo para mí y para mi tiempo. Y segundo, porque ayer recibí dos artículos nuevos de Air Max que están recién sacados al mercado y que os quería presentar en el día de hoy. Hoy os voy a presentar solo uno porque no quiero hacer el vídeo súper largo y otro día o hoy mismo grabaré el otro y os lo presentaré en otro momento, pero lo voy a hacer por separado, insisto, para no hacer vídeo muy largo y sobre todo para darle la importancia que tiene a cada uno de ellos. ¿Vale? Y seguramente me vaya a notar con la voz un poco tomada, es precisamente por lo que os estaba diciendo de la alergia, ¿vale? Pero bueno, es lo que toca. Alex, seguramente nos vas a hablar hoy de ese trípode que tienes montado, que yo ya he visto en la página web de Air Max, también la he visto en la página web de Carabinas Monte Virgen y seguro que nos vas a hablar hoy de ese super trípode. Pues no, te voy a hablar de este super bípode, que lo tenemos aquí en esta bolsita tan chula, que ahora nos mandan estos artículos en esta bolsita y es alucinante. Entonces, me vaya a permitir un segundín que lo abra y os explique un poco algunas cosillas referentes de este artículo. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí, dejo por aquí la bolsita, la verdad que mola bastante la bolsita. Y aquí lo tenemos, este es el bípode, según lo llaman ellos, el bípode universal de Air Max. Es un bípode que es táctico, de estilo táctico, es pequeño, pero a la vez es muy robusto. Está fabricado en fibra de carbono original, la de la buena, creo que era de 8 capas, y aluminio aeroespacial. Ya cuando lo tienes en la mano te das cuenta de la calidad de este bípode. Un bípode, para mí, yo tengo que destacar de un bípode para que sea bueno o malo, especialmente dos cosas. Una, el mecanizado. Este bípode tiene cero tolerancia, cuando tú lo pasas de un ángulo a otro tiene cero tolerancia, es impresionante. Y otro, y más importante, es el cabezal, que no se cantee de forma accidental o que si nuestro rifle es muy pesado, que no aguante el peso de nuestro rifle. En este caso, esto es alucinante. No sé qué tipo de sistema interior tiene, pero esto se aprieta un poquito y no podemos girarlo aunque queramos. Es impresionante, pero bueno, ahora os hablaré un poquito más al respecto. Es un bípode que, como decía hace un momento, es pequeño. Nosotros, la altura mínima en esta posición, ¿vale? Nosotros podemos disparar todavía más bajo si lo ponemos así, pero bueno, la altura mínima en este ángulo, quiero recordar que eran 16 centímetros y si nosotros sacamos las patas, nos vamos a 25 centímetros aproximadamente. Este trípode tiene un peso también aproximado de 420 gramos. Y digo aproximado porque no recuerdo si eran 410, 430, así que hago una media y unos 420 gramos aproximadamente. A un trípode que es ligero porque es pequeño, pero es un bípode que cuando lo tienes en la mano notas muchísimo la robustez. Os voy a poner un ejemplo, una pequeña anécdota de esto. Este bípode y este trípode, hace escasamente pocos días, Arturo de Carabinas Monte Virgen hizo un vídeo acerca de ambos artículos. Y yo lo llamé por teléfono. Ostras, Arturo, los míos vienen de camino, me lo han mandado a Air Max y vienen de camino, pero yo como soy tan impaciente, lo llamé para que él me contara un poco sus impresiones. Y sus impresiones fueron exactamente las mías, que no se esperaba que una cosa tan chica estuviese tan bien hecha y que tuviese una dureza a la hora del sistema que tiene de sujeción impresionante. Él lo dijo en su vídeo y yo lo voy a decir en el mío. Está a la altura de bípodes que lo pueden triplicar en el precio, esto y esto. Impresionante. Así que nada, bueno, pues los mecanizados, como decía hace un momento, son muy buenos y tiene las patas, podemos utilizar las patas en 5 posiciones. Yo os voy a hablar en ángulos porque siempre lo hago así. Ángulo 0, por así decirlo, ángulo 45, ángulo 90 y luego volvemos al ángulo 45 y al ángulo 0, si lo queremos llamar en negativo o como queramos, pero tenemos esas 5 posiciones. Una de las características que tiene también este trípode es su cabezal, puesto que lo podemos utilizar para raíl arca y para arca suisse y para raíl Picatinny sin necesidad de comprar ningún adaptador, tanto para nuestro rifle
como para el propio cabezal. Podemos utilizarlo bien tal cual nos viene para un sistema de rail o para el otro, sin ningún tipo de problema. Seguimos con el cabezal. Dispone de liberación rápida, pero igual, súper bien mecanizada, macho. Es que se han pasado, con esto se han pasado. Pero además tiene un sistema de seguro. ¿Por qué? Porque nosotros, en el momento que nosotros lo acoplamos y cerramos, se nos activa un seguro. Eso ya, esta palanca ya no se puede mover, al no ser que presionemos otra palanquita que tiene pequeña, desactivamos el seguro y ya de forma sencilla nosotros podemos liberar nuestro bípode de nuestro rail, bien sea arca o bien sea Picatinny. Luego la ruedecita. Abajo dispone una ruedecita moleteada que hace que nosotros fijemos o dejemos libre, por así decirlo, el cabezal para hacer un canteo, hacer un barrido, como nosotros queramos. Si tú aprietas esta rueda, así hasta que llega al final, no va a poder hacer el canteo porque se queda súper fijado. Eso es fundamental y eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Eso es muy bueno. Entonces nosotros tenemos un canteo de 15 grados hacia un lado y 15 grados hacia el otro y aproximadamente también un barrido o un giro lateral de unos 20-30 grados aproximadamente. Es muy bueno, vale. Como habéis visto, otra de sus particularidades son las patas. Si os dais cuenta, la mayoría de trípodes, el sistema de salida y entrada de la pata es con anclajes, clac, 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 clac. Aquí no. Aquí tenemos un sistema de resorte, tenemos dentro un muelle bastante fuerte y eso es especial también porque nosotros vamos a poder acoplar este bípode a cualquier terreno. Lo vamos a poder, si nosotros necesitamos ponerlo así y disparar así porque aquí tenemos una piedra, pues no vamos a tener ningún tipo de problema. Este bípode es un bípode que por sus características, por su peso, por su robustez, es especial para cacería, lógicamente, para disparar en banco también, o sobre mesa, como yo disparo, para competir a nivel importante, bueno, pues a lo mejor quizá, ¿no? O sí, porque es que es muy robusto. Pero sobre todo también para competiciones o para disparos en PRS, por la capacidad que tiene de adaptarlo al terreno, a prácticamente todo tipo de disparo. Así que nada, otra cosa también importante que tienes que tener en cuenta y son las patas de goma. Si os dais cuenta, yo siempre disparo en una alfombrilla azul que es acorchada. Yo esa alfombrilla la puse porque todos los bípodes que yo he tenido se resbalaban en esta mesa es de fibra y se resbala y se te va el rifle. Aquí se queda, si os dais cuenta yo lo muevo y se mueve la mesa y el trípode no se mueve, pasa como con el bípode no se mueve, pasa como con las patas del trípode. Yo seguiré disparando con mi alfombrilla esta porque ya me he acostumbrado y la verdad que es más suave y para tema de balinas, si se huercan o lo que sea, pues se quedan ahí y nada, pero con este bípode pues tenemos un sistema o una posibilidad de agarre bastante alta. Así que nada, chavales, no sé qué más contaros. Recordaros que este bípode lo tenéis a disposición en Carabinas Montevirgen. Este trípode también, este rifle también, los diversos complementos como la empuñadura carrillera, rail Picatinny, rail arca, y tú me estarás diciendo, madre mía, te patrocina Carabinas Montevirgen. No, a mí Carabinas Montevirgen no me ha mandado nada de esto. Absolutamente nada, a mí me lo manda todo directamente a Air Max, pero sí es cierto que tengo que recomendaros Carabinas Montevirgen por dos motivos. Primero, porque es el único distribuidor autorizado por Air Max para distribuir su artículo aquí en España, y segundo porque el servicio técnico y el servicio de atención al cliente es cojonudo. Y nada, desde aquí mandarle mi agradecimiento de nuevo a Constantin de Air Max, a Air Max en general, por seguir confiando en mí, le gusta mi trabajo y nada, y nosotros pues seguimos colaborando de forma estrecha desde hace ya muchísimo tiempo. Y poco más, chavales, al final seguramente el vídeo se haya hecho más largo de lo normal. No voy a hacer una tirada en este vídeo, puesto que no lo quiero hacer muy largo, pero a partir de ahora en este canal solo vaya a ver o este trípode o este bípode, eso por descontado. Así que nada, nos vemos en la siguiente, chicos, un saludo.